Hola mis queridos alumnos, como muchos de ustedes me manifestaron que tenían problemas para ver las grabaciones que hacíamos sobre las diapositivas, he decidido hacer este video mediante el cual voy a explicar la clase que nos toca en esta semana. En esta semana vamos a estar trabajando sobre lo que es las adaptaciones respiratorias en el ejercicio. Estos temas, como ustedes saben, que nos toma aproximadamente 2 horas, trataremos de hacerlo lo más rápido posible, donde vamos a hacer simplemente hincapié en algunas cositas para no hacer el video muy largo, y si es necesario grabaremos una segunda parte del video para poder entrar en detalles. Fíjense que recuerden que ustedes tienen este material en sus temas, en sus equipos. O sea que también pueden irlo viendo simultáneamente conmigo en el mismo momento que yo lo voy presentando. Simplemente trabajaremos algunas partes, ¿de acuerdo? Y lo iremos presentando para que ustedes puedan entenderlo. Haremos hincapié en aquellas cosas en las que se les puede hacer un poquito más difícil entenderlas. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos con lo que son las explicaciones, ¿de acuerdo? Como ya les dije, vamos a trabajar lo que es el sistema respiratorio y las adaptaciones del sistema respiratorio en la actividad física. Como ustedes podemos recordar, el objetivo principal del sistema respiratorio es entrar el oxígeno para que participen en los procesos metabólicos. En la utilización, cuando hablamos de bioenergética, en aquellos procesos donde se requiere la producción de energía en presencia de oxígeno, cuando hacemos actividad física a baja intensidad. Por eso es importante las adaptaciones que hace el sistema respiratorio. Haciendo un repaso de lo que es el sistema respiratorio, todos recordamos que el aire entra por la nariz, ¿de acuerdo? Y primero pasa por lo que es un proceso de humificación y calentamiento a nivel de los senos paranasales, que reciben este nombre porque son unas cavidades, unas cavernas que se encuentran en los huesos de la cara, que su objetivo principal es calentar el aire y humedecerlo. Además de que también ahí, a través de la mucosidad, se van reteniendo algunas partículas que se encuentran en el aire, las cuales también son filtradas en la nariz. El aire se filtra en la nariz a través de los pelitos. También en la mucosa va atrapando todas las partículas que se encuentran en el aire. Se calienta y humidifica y baja por las vías respiratorias, ¿de acuerdo? Hasta los pulmones. Baja por las vías respiratorias, las tráqueas, bronquios, bronquiolos, hasta llegar a los pulmones. Ya en los pulmones, aquí pasa a los alvéolos, y ya en los alvéolos es donde se produce el intercambio de gases. ¿De acuerdo? Ya aquí es donde se produce el intercambio de gases alvéolo capilar. Entonces, a este nivel, ya sabemos que cuando hacemos un trabajo muscular, nosotros el oxígeno que se encuentra en el aire a través de los pulmones llega al músculo a través del torrente sanguíneo, y el CO2 que se libera por la metabolización de la glucosa pasa a través de la sangre, llega a los pulmones y en los pulmones es liberado en el aire. Básicamente, a grosso modo, este es el mecanismo mediante el cual funciona el sistema respiratorio y su participación en el aporte de oxígeno. Entonces, cuando nosotros comenzamos una serie de ejercicios, estos van creando unas adaptaciones. Al igual que lo que es en el sistema circulatorio, también a nivel del sistema respiratorio tenemos adaptaciones agudas y adaptaciones crónicas. ¿De acuerdo? Entonces, la primera adaptación, que es una adaptación aguda que ocurre en el sistema respiratorio, es el aumento de la frecuencia cardíaca.
Entonces, el entrenamiento produce adaptaciones celulares como un aumento del tamaño, el número de mitocondrias, y todo eso que ya hemos visto a nivel del trabajo muscular. Entonces, es importante que ustedes tengan el conocimiento de cada una de estas cosas y de esos mecanismos que se producen a nivel muscular, ese aumento de la demanda que se hace a nivel muscular es lo que produce el aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, el metabolismo humano, como ya estuvimos hablando al principio de esta clase y lo vimos en las clases anteriores, el metabolismo humano necesita la participación del oxígeno para la producción del ATP, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se produce ese metabolismo humano a nivel de las mitocondrias, recuerden que hay una primera fase que ocurre fuera de la mitocondria en el citoplasma y hay otra parte que es donde participa el oxígeno, es dentro de la mitocondria, ¿de acuerdo? Y ahí participa el oxígeno desdoblando el ácido pirúvico hasta llevarlo a CO2, agua y ATP. Entonces, esto ocurre en el metabolismo de la glucosa en condiciones aeróbicas, ¿de acuerdo? Durante el ejercicio, el organismo produce energía de manera más rápida, aunque menos eficiente, a través de la vía glucolítica con producción del ácido láctico. Y esto lo estuvimos viendo, lo que es a nivel de cuando estuvimos hablando de bioenergética. Entonces, aquí lo que estamos es explicando lo que sería la cascada de la utilización del oxígeno, ¿de acuerdo?, para lo que es la metabolización. Entonces, como podemos ver, el oxígeno que entra a nivel pulmonar, aumentando el volumen ventilatorio, ¿de acuerdo? Hay factores hemodinámicos que participan, hay factores de transporte de oxígeno que son los que inciden en la utilización de este oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de los diferentes factores, tanto los factores hemodinámicos para el transporte de oxígeno como los factores que tienen que ver con la actividad física, son los que inciden a nivel de las posibilidades de la utilización de ese oxígeno. Cuando hablamos de factores hemodinámicos, estamos hablando, por ejemplo, los niveles de concentración de hemoglobina, qué cantidad de sangre esté circulando, si la persona, por ejemplo, está padeciendo una deshidratación, aunque aumentan los niveles de concentración, pero el volumen total de sangre va a disminuir. También la viscosidad de la sangre, estos factores inciden mucho en la actividad deportiva. Estos tres factores inciden mucho en lo que es la actividad deportiva, por el hecho de que cuando disminuye la cantidad de sangre circulante, pues aumenta la viscosidad y la concentración de las hemoglobinas. Y esto se está dando mucho con los casos de deshidratación, lo podemos ver muy frecuente en el deporte. Entonces, y esto va a incidir en la facilidad de transportar el oxígeno. Hay otros factores hemodinámicos como son el volumen sistólico y la distribución del flujo hemático, ¿de acuerdo? Dependiendo la cantidad o la capacidad que tenga el corazón para bombear la sangre, también va a tener una incidencia en lo que es el transporte de oxígeno. Y también la capacidad de absorción del oxígeno va a depender en gran medida de la posibilidad que tenga el organismo, el músculo, de utilizar el oxígeno en el trabajo muscular, en este caso. Y de esta utilización es que tomamos muy en cuenta el valor de consumo de oxígeno, que es lo que nos ayuda a determinar la capacidad de trabajo de un individuo. Ahora, esta utilización del oxígeno va a depender de algunos factores, como son la densidad mitocondrial que se encuentre a nivel de la célula, la cantidad de mitocondrias que la célula muscular tenga para poder utilizar ese oxígeno, juntamente con la glucosa para la producción de energía. También va a depender de la actividad enzimática a nivel de las mitocondrias, la concentración de los sustratos energéticos. Recuérdense que para la producción de energía hay diferentes sustratos que van participando y dependiendo
de si existen o no en adecuadas cantidades esos sustratos, es que va a existir la posibilidad de la utilización del oxígeno, así como que también el contenido de mioglobina que se encuentra a nivel muscular. Cuando hablamos del contenido de mioglobina, esto es importante porque es lo que va a poder permitir la transportación del oxígeno desde la sangre por el interior de la fibra muscular hasta su utilización a nivel de las mitocondrias, ¿de acuerdo? Entonces, estos son a grandes esquemas lo que sería la cascada del oxígeno a nivel del organismo. Entonces, ahora, el efecto de la actividad física, ¿cómo influye la actividad física en el aparato respiratorio? Entonces, nosotros sabemos que el ejercicio incrementa la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la amplitud de la respiración. A eso es que le llamamos polipnea e hipernea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, como también el aumento de la capacidad ventilatoria que tenga el individuo. Incluso hay muchos autores que han podido determinar que incluso antes de iniciar la actividad física, ya el cuerpo va aumentando la frecuencia respiratoria como un mecanismo preparatorio anticipado a las demandas de oxígeno que se están haciendo. Entonces, es por eso que a veces incluso antes de iniciar el movimiento, como respuesta a un estímulo central desencadenando una hiperventilación. Entonces, el objetivo de esto, según Berman, es suplir una demanda aumentada de oxígeno durante la actividad física, o sea, como le dijimos, la parte preparatoria para ese aumento de esa demanda que se va a tener. Entonces, como consecuencia, se produce una economía ventilatoria. La persona entrenada respira con mayor eficiencia que una persona que sea sedentaria, o sea, es más efectiva su respiración, ¿de acuerdo? En reposo tenemos que las frecuencias respiratorias rondan entre los 12 a 20 respiraciones por minuto, pero una persona que esté bien entrenada es capaz de llevarla hasta 60 o 70 respiraciones por minuto, ¿de acuerdo? En un ejercicio intenso, la mayoría de las personas pueden alcanzar entre 35 y 45 respiraciones por minuto, ¿de acuerdo? El volumen mínimo respiratorio, BMR, es la cantidad de aire que entra y sale del aparato respiratorio. Eso es un dato importante que ustedes deben recordar. El volumen mínimo respiratorio es la cantidad de aire que entra y sale. Y eso va a depender mucho del volumen de la frecuencia respiratoria. Porque a mayor frecuencia respiratoria, mayor cantidad de aire va a entrar y salir del individuo durante la actividad física. ¿De acuerdo? Mayor frecuencia, mayor volumen mínimo respiratorio. Entonces, durante la actividad física, el aparato respiratorio sufre diferentes efectos. Primero se produce una taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? Y una hipernea, que es el aumento del volumen respiratorio. O sea, la capacidad, la amplitud, el cómo se expanden esas respiraciones profundas que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? Eso es lo que le llaman la hipernea. Entonces, la realización de trabajos que exijan sostener un alto porcentaje del máximo consumo de oxígeno, según vimos ahorita, ¿verdad? Lo que era el máximo consumo de oxígeno, traen aparejados un aumento de la ventilación y un aumento de los volúmenes respiratorios para mantener las concentraciones de oxígeno y CO2. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Aquí lo que estamos diciendo que como nosotros aumentamos la necesidad de oxígeno a nivel muscular, la utilización del oxígeno a nivel muscular, entonces esta es una de las razones por las cuales aumenta la frecuencia respiratoria y la capacidad respiratoria en cada inspiración, que es lo que le llamamos la hipernea y la taquipnea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque
el músculo está demandando más oxígeno, entonces nosotros les estamos mandando con esto mayor cantidad de oxígeno al músculo. Pero a medida que utiliza más oxígeno, también produce más CO2. Entonces, al aumentar la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración, entonces estamos teniendo mayor capacidad de extraer el CO2 que se está produciendo a nivel muscular. Ese es el objetivo principal del por qué aumenta la frecuencia respiratoria durante la actividad física. ¿De acuerdo? Entonces, con relación a la ventilación, los aumentos de hidrógenos libres en los líquidos extracelulares y en el plasma es el estímulo central respiratorio, causando un aumento inmediato de la ventilación alveolar, lo que reduce rápidamente la presión oxígeno alveolar y causa la salida del CO2. En pocas palabras, lo que estamos diciendo acá, que ustedes recordarán cuando hablamos del ciclo de Krebs, hablamos y el sistema transportador de electrones, dijimos que ahí se liberaban algunos hidrógenos libres, hidrogeniones libres. Entonces, en ese proceso del sistema transportador de electrones, esos hidrogeniones libres que se encuentran en ese momento son los que van a producir ese aumento inmediato de la ventilación a nivel de los alvéolos. Entonces, y el objetivo es para reducir la presión de oxígeno alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Para disminuir la cantidad de oxígenos que se encuentra a nivel de los alvéolos y puedan estos pasar a lo que son a nivel capilar, a nivel sanguíneo. ¿Y qué causa? La salida del CO2. El CO2 que viene por la sangre entonces pasará al alvéolo y se produce el intercambio a nivel de la unión alvéolo-capilar. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejercicio la producción de protones puede ser muy elevada y los sistemas de amortiguación son llevados al límite, representándose una disminución del pH. En estos casos, el entrenamiento es agotador y necesita de una motivación considerable. O sea, cuando nosotros llegamos al límite, siempre que estamos cansados ya no queremos seguir. Entonces es por eso que es importante mantener un buen estímulo y esta es una de las causas por las cuales los atletas cuando están a este nivel de entrenamiento necesitan un buen estímulo para hacer el trabajo con la calidad que se requiere. ¿De acuerdo? Entonces, durante el ejercicio podemos distinguir tres fases de la ventilación. Tres fases durante la ventilación, durante la actividad física. Tenemos una primera fase que la ventilación aumenta bruscamente. Vamos a ver más adelante un gráfico cómo podemos visualizar estas tres fases. Primero comienza un aumento brusco de la ventilación. Incluso dijimos que puede incluso comenzar desde antes de la actividad física. Esta primera fase puede durar de 30 a 50 segundos, ¿de acuerdo? Y podemos ver que en algunos casos, por ejemplo, los 100 metros, los 200 metros, podemos ver que en este periodo es que se produce toda la competencia. O sea, y no se llegan a ver las siguientes fases. Entonces, si la actividad continúa, entonces es que se va a pasar a la segunda fase. Entonces, en la segunda fase podremos ver que la frecuencia respiratoria sigue aumentando por el esfuerzo, pero ya no tan bruscamente como ocurrió en la primera fase. ¿De acuerdo? Entonces, luego pasamos a la tercera fase, que recuerden que todas estas fases se van a dar mientras dure la actividad física. Si la actividad física se suspende, ya no logramos ver la siguiente fase. Entonces, esta segunda fase puede durar hasta 4 minutos. ¿De acuerdo? Si de pasado esos 4 minutos, esos 3-4 minutos, continúa la actividad física con más o menos la misma intensidad, entonces pasamos a la tercera fase. ¿De acuerdo? Y aquí ya en esta tercera fase vamos a ver que se produce una meseta o una estabilización de la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Pero recuerden, ya tenemos 4 minutos, 5 minutos de actividad física, o sea que estamos hablando de ejercicios de larga duración, ejercicios aeróbicos. Entonces, durante el ejercicio leve o moderado, el volumen respiratorio aumenta de forma lineal con respecto al consumo de oxígeno.
y la producción de CO2. Okay. En estos casos el cociente ventilatorio es igual a entre 20 a 25. ¿Qué quiere decir eso? Aquí lo que estamos diciendo que el incremento de la frecuencia respiratoria es proporcional a la demanda o necesidad de oxígeno que tenga el individuo, ¿de acuerdo? Si el individuo a mayor necesidad, mayor aumento respiratorio. Y la ventilación surge por la necesidad de eliminar el CO2 que se produce. Cuando el ejercicio es muy intenso y se instala una acidosis metabólica, la relación del volumen respiratorio se hace curvilínea y el aumento de la ventilación del volumen expiratorio es a expensas de la frecuencia respiratoria. Y no va a alcanzar la fase 3 porque normalmente, recuerden, los ejercicios muy intensos son de corta duración. Es difícil durar 4 minutos haciendo un ejercicio de alta intensidad. ¿Ok? Entonces, esto básicamente ustedes lo pueden leer, cualquier cosa me pueden preguntar. Entonces, vamos a ver cómo se producen las 3 fases. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquí podemos ver, se supone que este es el periodo preactividad física. Aquí tenemos, en esta fase, es la parte preparatoria para iniciar la actividad física. Como se puede ver, ya comienza a aumentar ligeramente la frecuencia respiratoria. Luego, entonces, cuando yo inicio mi actividad, entonces se inicia bruscamente un incremento, esta es la fase 1, un incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces, que es la que va a durar de 30 a 50 segundos aproximadamente. Entonces, luego paso a la segunda fase, que va a durar unos 3-4 minutos, ¿de acuerdo? Donde podemos ver que todavía se sigue incrementando la frecuencia respiratoria, pero no con el grado de inclinación que tenía en la primera fase. Luego, si la actividad se prolonga por más de esos 4 minutos, entonces se produce una especie de meseta, ¿de acuerdo? Hasta que, mientras dure el ejercicio. Terminado el ejercicio, entonces la frecuencia respiratoria cae, ¿ok? La frecuencia respiratoria cae, que es lo que sería ya después del ejercicio el periodo de recuperación, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, así son las 3 fases de adaptación aguda que se produce con la actividad física, ¿ok? Hay algunos autores que hablan de 5 fases, incluyendo la pre y la post. ¿De acuerdo? Pero al final, básicamente, podemos decir que es lo mismo. Entonces, el consumo de oxígeno y la ventilación pulmonar total sufre modificaciones antes, durante y después del ejercicio. Para no alargar mucho, lo que sería el máximo consumo de oxígeno aumenta un 15 a un 30% en los primeros 3 meses de entrenamiento intensivo y se puede llegar a un incremento de un 50% en un periodo de 2 años. O sea que aquí vemos que en todo lo que estamos diciendo, aquí estamos en diferentes datos, pero lo más destacable de eso es que con entrenamiento intenso en 3 meses podemos mejorar de entre un 15 a un 30% nuestra capacidad respiratoria. Ya estos son las adaptaciones crónicas al ejercicio. Y en 2 años, pues, esto puede llegar a un 50% del incremento de nuestra capacidad ventilatoria. ¿De acuerdo? Entonces, los corredores de maratón representan un consumo máximo de oxígeno de un 45% superior al de las personas sin entrenamiento. También es importante tomar en cuenta para estas adaptaciones lo que son las condiciones genéticas, ¿de acuerdo? Hay factores genéticos que pueden influenciar. Entonces, aquí lo que estamos viendo también lo que dijimos ahorita con relación al incremento del consumo de oxígeno con relación a la intensidad del trabajo. Y podemos ver cómo que a mayor intensidad de trabajo, mayor consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? Y a eso que nos referimos con una relación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, hay otras características que tenemos que tener en cuenta que son muy importantes en lo que es las adaptaciones.
La capacidad de difusión del oxígeno es de aproximadamente 23 mililitros por minuto. Y eso se triplica en el ejercicio. Durante el ejercicio, la capacidad de difusión del oxígeno, de utilización del oxígeno, vemos que puede llegar hasta 64 mililitros por minuto, de 23 a 64. O sea, estamos hablando de casi se triplica. Por el aumento de la superficie de intercambio. Esto se debe principalmente a que se incrementa el flujo sanguíneo a través de los capilares pulmonares, aumentando las zonas de perfusión y por lo tanto brinda mayor superficie de difusión. En estado de reposo, la duración del tránsito del eritrocito en contacto con las membranas alveolares de 0.75 y la presión capilar de oxígeno y alveolar se iguala alrededor de 0.25 segundos. En el ejercicio, al aumentar el flujo sanguíneo, el tránsito disminuye de 0.75 a 0.50 o algo menos, manteniéndose la capacidad de difusión. Resumiendo, aquí lo que estamos diciendo es que la capacidad de difusión del oxígeno se triplica porque en reposo el glóbulo rojo se mantiene en contacto con la membrana alveolo-capilar, o sea, en el punto donde se produce el intercambio de oxígeno, y CO2, dura en contacto en reposo 0.75 segundos. Estamos hablando de 3/4 partes de un segundo en ese contacto en reposo. Durante ese tiempo, recuerden que el intercambio de gases de un lado al otro, o sea, del alvéolo al glóbulo rojo y del glóbulo rojo al alvéolo, esa presión de oxígeno se iguala, porque es puntualmente presión de donde hay más a donde hay menos pasa, y cuando se igualan ya deja de pasar. Entonces, eso dura 0.25 segundos. O sea, en una tercera parte del tiempo que dura en contacto. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hago ejercicio, aumenta mi frecuencia respiratoria, aumenta mi frecuencia cardíaca. El alvéolo, el glóbulo rojo pasa mucho más rápido por el alvéolo. En vez de durar 0.75 segundos, ahora lo que dura es 0.5 o 0.50 segundos. O sea, un tercio menos del tiempo que normalmente duraba. Ahora duraba 3/4 de segundo, ahora dura medio segundo. ¿De acuerdo? Pero la capacidad de igualarse la presión de oxígeno entre el alvéolo y el glóbulo rojo sigue siendo de 0.25 segundos, una cuarta parte. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el glóbulo rojo pasa más rápido por la membrana alvéolo capilar, es tiempo suficiente para que se produzca el intercambio y se iguale. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento de la frecuencia respiratoria y el aumento de la frecuencia cardíaca no afecta la capacidad de absorción del oxígeno por el glóbulo rojo. Entonces, al pasar más rápido, al durar menos tiempo, da mayor, si antes se necesitaban 1,5 segundos para que 2 alvéolos se oxigenaran, ahora con un solo segundo ya esos 2 alvéolos se están oxigenando porque pasan mucho más rápido y se oxigenan igual. ¿De acuerdo? O sea que esto no afecta esa capacidad de difusión del oxígeno, de igualarse las presiones. Entonces, la presión de oxígeno como la presión de CO2 se mantienen casi normales, lo que indica gran capacidad del sistema respiratorio para oxigenar la sangre y lavar el dióxido de carbono incluso durante los ejercicios máximos, que es lo que le estaba explicando ahora a ustedes, ¿de acuerdo? Durante el ejercicio la hemoglobina aumenta de 5 a 10% debido a la pérdida de líquidos y el porcentaje de lo mismo desde el compartimiento vascular al muscular que produce hemoconcentración. La diferencia arteriovenosa está aumentada debido a la mayor concentración de oxígeno por parte de las células musculares activas, el aumento de hidrogeniones, del CO2, de la temperatura, del 2,3
DPG desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Aquí lo que estamos diciendo, lo que dijimos en el cuadro anterior de los factores hemodinámicos que afectan la capacidad de transporte. Aquí vemos que lo que estamos diciendo que la pérdida de líquido, la sudoración, la deshidratación que se produce durante la actividad física, produce una hemoconcentración a nivel sanguíneo, lo que aumenta la capacidad de los líquidos de la hemoglobina por entre un 5 a un 10%, ¿de acuerdo? Entonces, esa hemoglobina que facilita el transporte de oxígeno y el transporte de CO2 desde las células. Recuerden que si estamos más concentrados, entonces tendremos una mayor capacidad de difusión. Aquí lo que estamos viendo sencillamente es cómo se producen los intercambios de gases, ¿de acuerdo? Desde los pulmones llegan al corazón y del corazón es bombeado a los tejidos y el CO2 es recogido en los tejidos y lleva el corazón lo vuelve a los pulmones para producirse ese intercambio, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros normalmente tenemos. Aquí el esquema de hemoglobina y la oxigenación, que es básicamente lo mismo que estábamos diciendo, ¿de acuerdo? Cómo se produce el intercambio alvéolo capilar. Vemos aquí una red capilar alrededor del alvéolo para facilitar esa difusión. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación de la ventilación? Entonces, vamos a hacer la pausa aquí para no hacer el video muy largo. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte luego de este momento, ¿de acuerdo? Recuerden, tenemos una segunda parte para continuar con el video. Entonces, nos vemos ahora.